Tiempo de Navidad. ¿Qué significa en la tradición de la civilización occidental y cristiana el tiempo de Navidad? Significa la compenetración, la asimilación, la profundización en el mayor misterio ocurrido a lo largo de toda la historia. ¿Y cuál es ese hecho fundamental, ese misterio central ocurrido en la plenitud de los tiempos? Es justamente la encarnación del Hijo de Dios. Es que la palabra eterna, el verbo eterno, aquel que era consustancial con el Padre desde siempre, fuera del tiempo, fuera del espacio, entra, irrumpe en el tiempo y en el espacio, asumiendo una carne humana y viniendo a hablarnos a los hombres en un lenguaje humano, a mostrarnos con rostro humano el rostro de aquel que es el inefable, aquel que ninguna palabra, ninguna idea pueden llegar a expresar quién es y cómo es. Aquel de quien más podemos decir lo que no es que lo que es. Pero ahora sí podemos, por este gran misterio de la encarnación. El Antiguo Testamento está de algún modo todo presente, concretado, hecho realidad en la figura de Jesús. El Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los libros sapienciales de algún modo hablaron para los que tienen la capacidad para oír. Quien pueda escuchar, que escuche, dijo tantas veces Jesús. Tiene la capacidad entonces aquellos que tienen esa luz, esa gracia de ver todo lo que aquel Antiguo Testamento fue preparando. La ley, el Pentateuco, la Torá, como lo llaman los judíos, ya en el Génesis nos venía hablando de aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Todo el misterio pascual, la Pascua de Israel, nos está anticipando lo que va a ser la Pascua de Jesús. Los profetas anunciaban al nuevo David, que iba a juzgar y a traer la paz al mundo y a dar la salvación y la liberación, mucho más que lo que pudo haber hecho el gran rey David, que era solamente una figura. Y los libros sapienciales, fundamentales en este tiempo navideño, en estos misterios de Navidad. ¿Por qué? Porque esos libros sapienciales nos van mostrando la presencia de la sabiduría de Dios en la creación. Esa sabiduría que luego los padres, los pensadores cristianos, supieron que estaba antes del tiempo, antes de la creación, en Dios, con Dios. Incluso el mundo clásico, pagano, pero intuyó esta presencia del logos, del verbo, buscó ese fundamento sobre el que se establece toda la realidad. Venido Jesús a este mundo, habiendo llevado a cabo su vida privada, su vida pública, formado su comunidad, su eclesia, su iglesia, la tradición apostólica ya desde los primeros tiempos comienza a vivir, a penetrar en este misterio del Dios hecho hombre. La carta a los Hebreos nos habla y se introduce justamente diciendo: el Dios que habló antiguamente por los profetas nos ha hablado últimamente por medio de su Hijo. Y la culminación de esta compenetración en el misterio de Jesús es el Evangelio de San Juan. Ese prólogo exquisito: en el principio era la palabra. San Juan se remonta a la eternidad, y esa palabra estaba junto a Dios, y esa palabra era Dios, y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y en la Pascua, Tomás, el mellizo, proclamando de rodillas ante el resucitado, Señor mío y Dios mío. Luego la tradición cristiana de los primeros siglos penetró en este misterio del Verbo, de lo divino presente en la historia. Hay un himno muy antiguo que se canta en la noche de Navidad, que traducido del latín más o menos dice: miles y miles de años desde el momento en que Dios creó al hombre. Selecciono algunos párrafos. Unos 2000 años desde que Dios llamó a Abraham para que se dirija a una tierra desconocida. Habían pasado 1250 años desde que Moisés hizo pasar en pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham. Unos 1000 años desde que David fue ungido por el profeta Samuel. Finalmente, durante la Olimpiada 94, el año 752 de la fundación de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre y hombre verdadero. Él es la palabra que ilumina a todo hombre. Por él fueron creados al principio todas las cosas. Él es el camino, la verdad y la vida. Haced fiesta y celebrad este gran misterio. Y la tradición de aquellos primeros siglos cristianos, sobre todo una vez que la Iglesia triunfa en el imperio a partir de Constantino, plasman esas obras maravillosas, en esos íconos, en esos pantocrator, esos Cristos triunfantes, la imagen de ese hombre divino, la idea de que ese Jesús es sobre todo Dios, de que en Jesús Dios ha irrumpido en el mundo. Son los tiempos en los que se quiere marcar bien fuerte la divinidad de Jesús, la presencia de lo divino entre lo humano, entre los hombres. Y aquellos primeros concilios debatiendo esas cuestiones frente a quienes querían negar como Arrio este misterio de la divinidad de Jesús. Pasaron los siglos, ya entrado el medioevo, otros tiempos, otras cuestiones, otras problemáticas, pero el misterio de la Navidad se siguió profundizando. Siglo XIII, en esos tiempos por ahí, son momentos en los que se quiere remarcar, junto con la divinidad, por supuesto, pero la humanidad, que era verdadero hombre, aquel que estaba en Jesús. Y por eso el misterio de la cruz se profundiza, la devoción al Vía Crucis, la devoción al divino crucificado y la devoción también a los Belén, al niño en la cueva, al niño entre sus padres, al niño en un pesebre entre animales. Y una figura clave que difundió esta devoción al divino crucificado y al divino niño, por ejemplo, viene a mi mente Francesco, ¿no? El poverello de Asís, Francisco de Asís. Una visión u otra nos sumergen ambas y son complementarias en este misterio de la Navidad. Dios hecho hombre presente entre los hombres.